¿Qué tal? Muy buenas noches, estimados amigos de la Universidad Valle Dorado. Gracias por continuar con este resumen ejecutivo de la sesión del día 24 de abril del año 2020. Vamos a continuar para hacer esta estructura, este análisis de los elementos que integran la administración pública. Entonces vamos a empezar con este resumen ejecutivo de lo que analizamos en la segunda unidad, Derecho Administrativo. Muy bien, ok. Empezamos. Unidad número 2, el servicio público y el acto administrativo. Los órganos centralizados, las características de los órganos desconcentrados, las características de los órganos descentralizados, servidores públicos, el servicio público, la responsabilidad de los servidores públicos. Vamos a hablar de las sanciones administrativas, el acto administrativo, la reglamentación administrativa y vamos entonces a empezar con este tema. Estimados maestros, los organismos centralizados. El jefe del departamento administrativo no tiene ninguna situación política en particular, no tiene ejercicio en los decretos, no puede ser llamado a participar o a ser interrogado por el Congreso y no tiene la obligación de dar a conocer en la apertura de cada sesión ordinaria o en los asuntos referentes de su ramo. De alguna manera tiene una circunstancia muy en particular dentro de la administración pública. Por otra parte, tenemos la Consejería Jurídica. La Consejería Jurídica es un órgano de una dependencia de la Administración Pública, es un rango equiparable hasta cierto punto a la Secretaría de Estado. Su objetivo principal es brindar asesoría y apoyo técnico, así como jurídico, al presidente de la República. Interviene en la formulación, la suscripción de instrumentos legales y asimismo lo representa legalmente en cualquier cuestión que tenga que ver con la administración pública federal. Cabe mencionar aquí que en el primer punto, cuando hablamos del departamento administrativo, prácticamente estos ya se desaparecieron. El último que tenemos vigente es el departamento del Distrito Federal. Otra cuestión muy importante dentro de esta estructura que hemos hecho referencia es las principales características de los órganos desconcentrados y descentralizados. Los órganos desconcentrados que pertenecen directamente a alguna secretaría y que de alguna manera son órganos de naturaleza técnica administrativa, mantienen una liga jerárquica con algún órgano centralizado, con alguna secretaría de Estado. Forman parte de la estructura orgánica de las secretarías de Estado, poseen cierta libertad para su actuación técnica, son creados, modificados o extinguidos por una ley, por un reglamento, por un decreto, por un acuerdo. Este es el origen, esta es su fuente. Cuentan con competencia limitada a cierta materia, a cierto territorio, a cierta especialidad. No poseen personalidad jurídica porque dependen directamente del órgano centralizado. No tienen asignado un conjunto de bienes patrimoniales determinados. Estas son las características de estos órganos desconcentrados. Por otra parte, tenemos a los órganos descentralizados que son creados por ley del Congreso o por decreto del presidente de la República. Tienen una personalidad jurídica propia, cuentan con un patrimonio propio, poseen un autogobierno y además de que existe una tutela por parte del Estado sobre su respectiva actuación. Estas son características que entonces que tenemos nosotros respecto a los órganos descentralizados. En el servicio público tenemos nosotros personas físicas que intervienen para cumplir con esta función. Estas personas se van a llamar servidores públicos. Esta persona desempeña su encargo, comisión, ya sea cualquiera que sea su naturaleza, dentro de la administración pública. Incluso vamos a señalar que servidores públicos son los representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial y demás funcionarios y empleados. Altos funcionarios son aquellas personas de primer nivel en el ejercicio de la administración pública y que se identifican directamente con los fines del Estado. Sus actos trascienden a los particulares o afectan y comprometen al Estado. Por otra parte, tenemos al funcionario, que es la persona que realiza una función pública, que tiene un poder de decisión, de mando de persona en el ejercicio de esta autoridad. Y por otra parte tenemos al empleado, que es una persona física que presta su servicio a algún órgano del Estado en virtud de un nombramiento y desempeña una actividad encomendada por el funcionario público. Muy bien. El servicio público es una actividad técnica, directa o indirecta, que la realiza la administración pública. Es creada y controlada para asegurar
de una manera permanente, de una manera regular y de una manera continua y sin ningún propósito de lucro la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general. Los elementos que conforman el servicio público es una creación jurídica. No hay servicio público si no hay una forma, una norma que le dé sustento, que lo cree. El servicio público responde a una necesidad colectiva, que ésta debe ser atendida para la satisfacción de la comunidad. Por otra parte, desempeñan o requieren de una empresa u organización empresarial profesionalmente establecida para que funcione en un aspecto técnico. Su ofrecimiento está desprovisto de lucro, solamente se busca una cuota de recuperación para que pueda seguir funcionando. Su actividad se rige de conformidad con reglas de derecho público, aun cuando sea prestado por particulares a través del acto administrativo que llamamos concesión. Muy bien. En este tenor, nosotros tenemos que señalar que los valores que rigen el servicio público es la honradez. La honradez tiene una implicación de que el servicio público es prestado con apego a la moralidad, con apego a la honestidad en este ejercicio. Por otra parte, tenemos el elemento de la lealtad, que implica que el servidor público, que el alto funcionario, que el empleado público tiene un compromiso por la comunidad a la cual sirve. Por otra parte, tenemos un tema de imparcialidad en la cual no se debe de tener una preferencia para la prestación de un servicio público, sino al contrario, se debe de prestar el servicio público de forma equitativa para todos, claro, tomando en consideración también la protección o los intereses de los grupos vulnerables o en una situación de desventaja. Y tenemos también la eficiencia técnica del servicio público, la rapidez, así como la especialización, que es un elemento muy importante que nosotros debemos de destacar. En este tenor, nosotros hablamos de la responsabilidad que tienen los servidores públicos en el ejercicio de estas atribuciones y vamos a mencionar nosotros la responsabilidad de naturaleza política, en la cual se sigue un procedimiento contra un alto funcionario público que goza de un fuero para que sea desaforado, para que se establezca una sanción conducente por la comisión de un hecho delictivo cuya situación lo declare como tal culpable. Tenemos dos tipos de procedimientos en el tema de responsabilidad política: el juicio político y el tema de la declaración de procedencia. El juicio político tiene una implicación contra altos servidores públicos por no cumplir con su mandato que establece la Constitución, y por otra parte, la declaración de procedencia tiene como por objeto cuando el servidor público en ejercicio de funciones comete un delito del fuero común. Tenemos otra cuestión muy importante que es la responsabilidad en materia penal. Esta responsabilidad penal configura los actos, comisiones que constituyen infracciones considerados delitos por el Código Penal o las leyes especializadas de la materia. Específicamente lo tenemos contemplado en el capítulo de delitos cometidos por servidores públicos. Tenemos otro punto muy importante que es la responsabilidad civil que se provee en este caso para la reparación de daños causados por funcionarios públicos a particulares. Otro tema importante es la responsabilidad administrativa que se encuentra regulada en los artículos 109, fracción 3 y el artículo 113 de nuestra Constitución y que principalmente lo tenemos en atribución en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Bien, continuando con estos temas, debemos establecer las sanciones administrativas que establece el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, y en este caso vamos a señalar que estas sanciones pueden converger en lo siguiente. Punto número 1, apercibimiento público o privado. Es decir, en este caso, el superior, la autoridad administrativa, le hace el conocimiento al servidor público que de seguir con esa conducta contraria al servicio público se va a establecer alguna sanción. Amonestación privada o pública implica esa situación, esa amonestación de que si sigue sin cumplir con el servicio público, se le va a establecer una responsabilidad que puede conllevar en la suspensión o destitución, así como una sanción económica del cargo. Por otra parte, tenemos el tema de la suspensión, que implica que de forma temporal el servidor público va a ser separado de sus funciones. Tenemos la destitución del puesto, que implica ya que este servidor público es separado de ese encargo y no podrá volver a desempeñar esa función, salvo que la autoridad administrativa determine otra cosa. Tenemos también, por otra parte, la sanción económica que se puede establecer al servidor público que en ejercicio de sus funciones dañó al erario público, dañó a particulares. Y otro punto importante es la inhabilitación temporal
para que emplee un cargo o una comisión referente a un servicio público. Estas son las sanciones administrativas que prevé el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Bien, continuando con esta exposición, tenemos que hacer referencia que el acto administrativo es una declaración de la voluntad del órgano de la administración pública que se encuentra regulada, que es susceptible de crear situaciones jurídicas en particular, que crea obligaciones, facultades o situaciones jurídicas de naturaleza administrativa. Las principales características de un servicio, de un servidor, de un acto administrativo, es que es de derecho público, lo emite la administración pública o lo realiza algún órgano estatal en ejercicio de esta función. Persigue de manera directa o inmediata el interés público. Estas son sus principales características por lo que respecta al acto administrativo. Dentro de los elementos del acto administrativo, tenemos nosotros al sujeto, tenemos nosotros la voluntad, tenemos por otra parte el objeto y vamos a revisar cada uno de ellos. Empezamos con el primero, el sujeto. En este caso, el órgano administrativo facultado le atribuye una función específica, es decir, propia de una institución pública. Al ser representadas por personas físicas, de alguna manera ellos cumplen y ejecutan el acto administrativo. Por otra parte, tenemos el elemento de la voluntad, que implica la manifestación expresa o declaración de la voluntad, que es la expresión de un órgano administrativo para que produzca consecuencias de derecho. Por otra parte, tenemos el objeto del acto administrativo, que es crear, reconocer, modificar o extinguir situaciones subjetivas del derecho con la finalidad de satisfacer el interés de la colectividad. Muy bien, esto es por lo que respecta a los elementos del acto administrativo. Bien, vamos a continuar con esta exposición. Muy bien. Los elementos del acto administrativo en su segunda parte, el motivo, el móvil que lleva a la persona física que representa al Estado a emitir un acto administrativo y las consideraciones de hecho y de derecho que tiene el órgano emisor para tomar la decisión es el porqué del acto administrativo. La finalidad del acto administrativo. La doctrina señala que la finalidad es el interés general o público que está pegado a la ley, fijar dentro de su competencia del sujeto activo y tratar de alcanzar actos establecidos en la ley, evitándose con ello un desvío del poder público. Bien, ok. La extinción del acto administrativo, es decir, la consecución de sus fines va a darse cuando el acto administrativo haya cumplido con su finalidad. Por ejemplo, una visita domiciliaria, una vez que se lleva a cabo y se materializa, pues de alguna manera con eso concluimos con el acto administrativo. Tenemos la expiración del plazo que fija la ley para la consecución del acto administrativo. Por otra parte, hablamos de la extinción del acto administrativo cuando la formación de un acto administrativo queda sujeto a una condición, a un término suspensivo y este no se realiza dentro del propio plazo que señala la ley. Otro punto importante es el acontecimiento de una condición resolutoria para la consecución, para la realización del acto administrativo. Otro punto de extinción del acto administrativo es la renuncia del interesado, cuando éste lo hubiese solicitado y solamente sea en beneficio de este y no sea en perjuicio del interés público. Por otra parte, la revocación, cuando así lo exija el interés público, de acuerdo con la ley de la materia que regula el acto. Otro punto importante dentro de nuestra asignatura es el estudio de la extinción anormal del acto administrativo. Vamos a verificar algunos de los contenidos importantes sobre este tema. Muy bien. Ok, vamos a continuar. Muy bien. Muy bien. La extinción anormal del acto administrativo se va a presentar bajo las siguientes figuras. En primer lugar, tenemos el tema de la revocación. La revocación del acto administrativo se realiza a través de otro acto administrativo que conlleva a cumplir con todos los requisitos internos y externos del acto administrativo en general, y en su caso, un acto administrativo posterior revoca un acto administrativo anterior. Este es el supuesto que es importante manejar. Por otra parte, la inexistencia del acto administrativo
se va a presentar en caso de falta absoluta o parcial de alguno de los elementos del acto administrativo. La ley establece las sanciones, asimismo establece la aplicación de una medida disciplinaria que tiene por objeto la privación absoluta de todo efecto de este acto administrativo. Tenemos el tema de la nulidad de pleno derecho que prevé la ley para que en este caso la autoridad judicial emite una resolución en la cual deja sin efectos de plano el acto administrativo. Entonces, reiteramos, el tema de la revocación. Un acto administrativo posterior revoca a uno anterior. La inexistencia, si no se cumple con los presupuestos que marca la ley, entonces ese acto administrativo es inexistente. Por otra parte, la nulidad del acto administrativo es como consecuencia de una resolución judicial que lo deja sin ningún efecto. Muy bien. Concluyendo con estos puntos, la reglamentación administrativa se encuentra conformada por decretos, por circulares y por acuerdos. Vamos a continuar con este estudio. Decretos, circulares o acuerdos. El decreto es el acto del Poder Ejecutivo frente al modo de aplicación de las leyes en relación con los fines de la administración pública. Por otra parte, las circulares son documentos de orden interno por el cual se transmiten ordenaciones, aclaraciones, informaciones, interpretaciones legal o reglamentaria de un funcionario jerárquicamente superior hacia sus subordinados. Y por otra parte, el acuerdo es una resolución adoptada por un tribunal u órgano administrativo, una orden dictada por el superior al inferior jerárquico. Muy bien. Entonces, estas referencias son muy importantes respecto a la reglamentación administrativa. Muy bien. Continuando entonces con esta exposición, vamos a dar por concluido esta segunda unidad, que es un punto que nosotros revisamos hasta esta parte de la sesión. Pues entonces les agradezco, estimados maestros de la Universidad de Valle Dorado, todo el apoyo, toda la dedicación, todo el compromiso que ustedes han tenido en el estudio de esta maestría en Administración Pública. Muchas gracias por su atención. Como siempre, su amigo Héctor Martínez Sandoval queda a sus apreciables órdenes. Gracias por la revisión de estos resúmenes ejecutivos.